Se desata la polémica. La controversial política migratoria de Trump se posiciona en el centro del debate de Estados Unidos. ¿Cuánto pudiera afectar a la economía de los Estados Unidos las deportaciones de inmigrantes? ¿En cuánto se pudiera afectar el PIB de los Estados Unidos de ejecutarse esta medida? Son algunas de las preguntas que surgen. El voto pro-Trump fue una suerte de referéndum anti-inmigración que ganó el sí en las recientes elecciones. Pero ¿estará preparada la sociedad estadounidense para prescindir del trabajo de los inmigrantes, especialmente los mexicanos? ¿Cuáles serían los sectores de la economía que más se afectarían? ¿Qué dice la presidenta mexicana sobre la idea trumpista? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En Estados Unidos el PIB se irá al piso. Es el temor que surge luego que el presidente electo Donald Trump anunciara políticas radicales contra los inmigrantes indocumentados. No es una novedad en su estilo, pues en su primer periodo presidencial endureció las políticas anti-inmigrantes en el país de las hamburguesas y de los sueños, según el propio presidente electo. Su lema de campaña decía que "Make America Great Again", que en español quiere decir "haz a los Estados Unidos grande otra vez" o que Estados Unidos vuelva a ser grande. Este recoge un sentir ultranacionalista, donde pareciera que el inmigrante se ve como ajeno y no contemporáneo en el sentido de la frase. Pero una cosa es la campaña presidencial y otra la realidad. Ya hay medios que se apresuran a conjeturar sobre lo que pasará con la economía de Estados Unidos, la cual se desplomará hasta en un 3,0% si el presidente electo Donald Trump cumple con su amenaza de deportar a 11 millones de inmigrantes irregulares el primer día de su gobierno. Comunicados de prensa publican investigaciones sobre el impacto que tendría la política migratoria que ha anunciado Trump y en la que se basó en parte su triunfo electoral, en la que prometió deportaciones masivas e inmediatas. Por supuesto, sin medir mucho los efectos que ya se vienen señalando y que atentan contra la economía de los Estados Unidos. En caso de que ello efectivamente ocurra, los expertos consultados dicen que se afectará la producción y los precios de alimentos, así como las industrias agropecuarias y de restaurante, el cuidado de las personas de la tercera edad, ya que los migrantes son quienes trabajan mayoritariamente en estos sectores. Las publicaciones y los criterios de expertos también recuerdan que los mexicanos representan cerca del 50% de la población indocumentada, por lo que su deportación generaría pérdidas de entre 500,000 millones y $1 billón, equivalente a entre el 2,0 y el 3,0% del PIB de Estados Unidos. Las alertas sobre las consecuencias que tendrían la eventual deportación masiva han sido lanzadas por diversas instituciones y especialistas mexicanos que señalan que actualmente hay una oferta de 8 millones de puestos de trabajo y solo 6,8 millones de trabajadores desempleados oficialmente, lo que implica que se necesitan trabajadores. Además, organismos de los propios Estados Unidos, como la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Reserva Federal, han reconocido el impacto extremadamente positivo de la inmigración con o sin documentos, e incluso han alertado que si el arribo de extranjeros se frena, Estados Unidos podría perder casi $9 billones de su PIB en los próximos 10 años. Con un discurso que los demoniza, el republicano prometió en su campaña que expulsará a todas las personas que carecen de un permiso legal de residencia si regresa a la Casa Blanca. La deportación de al menos 11 millones de personas que trabajan, estudian, consumen, pagan impuestos y forman parte de su comunidad no dejaría al país ileso. Una gran alarma social implicaría la persecución de millones de personas. A esto se sumarían las consecuencias que supondría eliminar de la economía a todos esos consumidores y trabajadores. Las economías estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto de entre un 2,6 y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711,000 millones y $1,6 billones al año. Pérdidas para las cuales no se encuentra preparada la economía de los Estados Unidos en estos momentos, dada la precaria situación de deuda que enfrenta.
Robert Lynch, profesor de economía en la Universidad de Washington, dice que los estudios económicos han documentado que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados provocaría una contracción de la economía. Los trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y sus salarios bajarán. El mismo profesor, en sus apreciaciones de la idea, dice además que la idea de que la deportación masiva ayudaría a los ciudadanos estadounidenses es una ilusión. Las investigaciones han documentado que no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro. En este sentido, hace referencia a los efectos que otras deportaciones masivas han causado en el país, ocurridas en 1930 y en 1960. Y más reciente, se refiere al caso de Arizona, que no experimentó una deportación como tal, pero donde la implementación de leyes muy estrictas anti-inmigración causaron una salida masiva de inmigrantes indocumentados a partir de 2007 y que han sido nefastas. Un estudio de Moody's Analytics reveló que la salida de los inmigrantes redujo el PIB de Arizona, un promedio del 2% anual entre 2008 y 2015. Además, el empleo total en el estado entre 2008 y 2015 fue un 2,5% menor de lo que habría sido de no producirse la expulsión. Esto pudiera ocurrir a nivel de país de hacerse efectiva la promesa. Uno de los argumentos favoritos de quienes apoyan la deportación es que quitan puestos de trabajo a los ciudadanos. Sin embargo, el estudio de Moody's muestra que los nativos estadounidenses y los inmigrantes hispanos legales ocupan menos del 10% de los empleos que antes se realizaban indocumentados. La mayoría de los analistas estiman que las dificultades legales, financieras y logísticas acabarán suavizando las propuestas más extremas, como ocurrió durante el primer mandato de Trump. El resultado final sería una modesta disminución de la inmigración el próximo año respecto al periodo anterior a la pandemia. Un grupo de economistas de Goldman Sachs escribieron en una nota dirigida a inversionistas que esperamos que una política más estricta reduzca la inmigración neta a 750,000 personas por año, moderadamente por debajo del promedio de 1 millón anual previo a la pandemia, dejando claro que el proceso seguirá. La presidenta mexicana ha tratado de poner calma ante las amenazas de su homólogo estadounidense y defiende el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos y ha dicho: no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, dejando claro el punto de vista mexicano de este asunto que enfrenta a las dos administraciones. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, le ha dicho a Trump que evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Ha garantizado que en caso de que hubiera deportaciones, se va a recibir a las y los mexicanos de regreso a la patria. La presidenta mexicana, en enardecido discurso, declaró que nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México, pero también, que se escuche bien y fuerte, contribuyen a la economía de Estados Unidos. Situación que también van dejando claro los expertos económicos. En otra parte de sus palabras acerca del tema de los inmigrantes, declaró que vamos a trabajar en demostrar que no tiene por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario benefician incluso a la economía de Estados Unidos. En cierta manera, el voto pro-Trump fue una suerte de referéndum anti-inmigración, una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses, pero su sociedad funciona gracias a la mano de obra barata de los trabajadores indocumentados, los cuales son los que realizan las labores que los residentes legales no hacen y son necesarias para la economía y la sociedad. Trump hace mucho ruido, pero da pocos datos. Nadie, ni su equipo cercano, ni sus compañeros en el Partido Republicano, sabe realmente cómo aterrizar la vaga idea de una deportación masiva. Tanto los economistas como otros republicanos han rogado al nuevo presidente que recule en sus palabras. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.